Con nosotros Emilio Álvarez y Casa, una trayectoria muy larga en todos estos temas de derechos humanos desde la ciudad y más allá, y por supuesto una trayectoria legislativa muy larga. Muchas gracias por estar con nosotros, Emilio. Con mucho gusto, José. Qué alegría. Como siempre, con mucho gusto. Qué bueno que estás aquí. Y también me da mucho gusto que nos acompañe acá Carlos Ramírez del colectivo Hasta Encontrarlos, también de la Ciudad de México. Muchas gracias. Y se va a conectar también con nosotros vía Zoom Luis Hernández, que es el coordinador de Opinión de la Jornada, que además es un seguidor muy de cerca de todos estos temas. Emilio, tengo que empezar por los hechos, y los hechos son 130,000 desaparecidos a la fecha. Cifras de la Comisión del Registro Nacional de Búsqueda. Y desgraciadamente, contando, al día de hoy son 132,000. El corte que yo revisé hoy en la mañana, 132,062. No me digas. O sea, es dramático el fenómeno. Estamos hablando, a ver, del 30 a 32, o sea, 2,000 personas podrían haberse sumado en 15 días. Exactamente. Y eso es el reflejo de una realidad que no disminuye, por el contrario, muy infelizmente, muy preocupantemente, esta administración ha habido un repunte del número de personas desaparecidas. Y eso es un dato extraordinariamente preocupante. En este semestre, la Ciudad de México, Jalisco y el Estado de México son los lugares que reportan más personas desaparecidas. Y de suyo es un fenómeno que no solo tiene que ver con concentración de población, sino con dinámicas de redes de macrocriminalidad e impunidad. Y esencialmente hay un fenómeno de no atención al reclamo de los familiares, de las víctimas, de los colectivos, que en esta historia de tragedia es este claroscuro de dolor y esperanza, y que llevan años dando muestras de política pública, de insistencia, de justicia, de leyes, y que no están encontrando la respuesta desde casos personales a casos paradigmáticos. Me parece entonces que hay un problema estructural, y el grande ausente es el aparato de justicia, Pepe. La Fiscalía General de la República, ¿cómo te diré? Ya no alcanza un calificativo, pero ha sido el gran ausente. La Fiscalía General de la República ha estado lejos de ser un protagonista a favor de la justicia, y las fiscalías estatales más o menos en comparsa y complicidad. Oye, algunos a la Fiscalía la cuentan entre los desaparecidos. Es correcto, ¿no? Porque esta tragedia tendría que tener una ocupación principalísima en el aparato de justicia. Bueno, ya lo veremos, es lo que dijo la presidenta Sheinbaum. Es una prioridad nacional combatir la desaparición de personas. Pero es una prioridad nacional que no tiene presupuesto, que no tiene recursos. Desmontaron el Centro Nacional de Investigaciones de todo lo que es la identificación humana, despidieron el personal, la Comisión Nacional de Búsqueda sin recursos, sin personal, sin gente con capacidad, lo han convertido en un espacio de cuotas y cuates para pagar contrataciones, las comisiones de búsqueda en los estados disminuidas al máximo. Carlos podrá dar su testimonio, la CNDH absolutamente ausente en el tema. Es decir, las instituciones que hicimos para la procuración de justicia y acompañamiento en materia de violaciones a los derechos humanos y atención a las víctimas está absolutamente desdibujada. Entonces esa tragedia no solo es una tragedia de impunidad, es una tragedia de una enorme complicidad y falta de respuesta de las instituciones del Estado mexicano. Ahorita nos metemos a fondo, porque sacaste ya casi el diagnóstico completo, pero ahorita profundizamos. Antes me gustaría que nos pusieran el inserto, ya que citabas los estados con más casos registrados. Héctor, creo que lo tenemos por ahí, solamente para darnos una idea de lo que estamos hablando del reparto territorial. Mira, ahí lo tenemos, ahí lo puede ver, los casos de los estados con más registros. Ahí tiene, por supuesto, Jalisco, que encabeza la lista, después Tamaulipas, Nuevo León, Nuevo León, Michoacán, el Edomex, me lo había saltado, pero también está entre los 3 primeros, y por supuesto Veracruz, estados que vienen manteniendo esa puntuación de manera persistente desde hace ya varios años. Y voy contigo, Carlos, colectivo Hasta Encontrarlos. Yes. La Ciudad de México no está aquí. Y es una ciudad donde tenemos cifras
Pues yo creo que alarmantes en cuestión de desaparición de personas. Tenemos la alcaldía de Iztapalapa, Tlalpan, Álvaro Obregón como de las principales donde ocurren las desapariciones. La comisión de búsqueda tiene los diagnósticos, se sacó la alerta por desaparición en 6 alcaldías hace unos días, unas semanas. Y pues bueno, no se atiende el tema como debería. O sea, debería estar en el mapa como una de las entidades donde también hay... ¿Qué números traes tú? ¿De qué estamos hablando en la Ciudad de México? Las 6 alcaldías donde ocurren más desapariciones en la Ciudad de México reportadas, que son Tlalpan, Gustavo Madero, Álvaro Obregón, la Cuauhtémoc, también está entre las alcaldías. Y las otras dos no las recuerdo, pero hay 6 alcaldías. ¿Y en números? En números, ajá, tengo que hay al momento, hasta julio, había reportadas 1,246 personas. Obviamente a esta fecha ya aumentó. Sí, bueno, estaría notablemente abajo de los estados que puntúan. El menor del registro que acabamos de ver estaba en 6,000. La Ciudad de México estaría bastante más abajo, pero de todas maneras es considerable, 1,200 desapariciones hasta julio. Y este es el panorama que va a encontrar el que llegue a la Comisión Nacional de Búsqueda. Emilio, ¿qué implica, qué significa un cambio en la Comisión Nacional de Búsqueda? Mira, es bien importante que la gente que nos ve tenga claro de dónde viene la Comisión Nacional de Búsqueda. La Comisión Nacional de Búsqueda es voy a decirlo así, es un logro del movimiento de nuestros desaparecidos, por nuestros desaparecidos. Hubo una presión en el gobierno de Enrique Peña Nieto para generar una nueva ley. La Ley General de Personas de Desapariciones Forzadas y cometidas por particulares. En esa ley se establece la Comisión Nacional de Búsqueda y su objetivo era justo una respuesta a los vacíos que tenían las procuradurías, porque las procuradurías lo que decían es que yo solo voy a buscar hasta que haya un delito y no voy a buscar antes o no voy a buscar de otra manera. Entonces, las familias cuando van a las fiscalías en general empiezan a dar respuestas como pues probablemente su hija se fue con el novio, probablemente no sabemos, probablemente se peleó con usted. Sí, de hecho eso se corrige en la última ley, pero exacto, hay un tiempo importante. Un tiempo perentorio, pero sí, eso podría haberse atendido, Pepe, desde el 2012 con la ley de víctimas si se hubiera querido. Eso en realidad no es un cambio estructural. Pero el hecho real es que la Comisión Nacional de Búsqueda se pensó como un instrumento para responder a lo que estaban haciendo los colectivos, que esencialmente salían de búsqueda solos y que empezaron a buscar y a hacer un mapeo de este país de las fosas clandestinas, de los lugares donde estaban las familias, de los pitazos, de donde la gente, movida por el amor, que uno se sorprende, cómo ese dolor no los paraliza, al contrario. Sí, para mí, Pepe, es uno de los gestos más bonitos de amor, porque detrás hay una pedagogía de que otras personas no sufran lo que ellos han sufrido. Eso los ha movido, y son fiscales, son peritos, son policías, son excavadores, y de ahí surgió esa expresión. Claro. La verdad es que ha quedado muy por debajo la Comisión Nacional de Búsqueda. Como bien dijiste al inicio, la designación de Tere Lupe generó una enorme crítica. Ella no conocía ni sabía del tema y se evidenció. El inicio de su gestión fue extraordinariamente complicado, porque era el momento en que López Obrador decide hacer un nuevo censo sin facultades ni condiciones para hacerlo por los siervos de la nación, y que se llamó Desaparecer otra vez a los desaparecidos. Octubre de 2023 llegó. Desaparecen a nombres de larga data de la Guerra Sucia, desaparecen a muchas personas y muchos registros, con el ánimo de que López Obrador o su administración no pasara la historia como el gobierno con más personas desaparecidas, pero eso era inevitable. Así empieza la gestión de Tere Lupe, y por supuesto hay una enorme crítica, e infelizmente eso no se corrigió en el tiempo. Déjame ir con Luis Hernández, coordinador de opinión de la jornada. Lo tenemos vía Zoom. Me da mucho gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. Luis, un placer. El placer es mío, José. Muchas gracias por tu hospitalidad y saludos a tus invitados.
Oye, estamos arrancando y la pregunta, pues el que tú has seguido mucho el tema, eres un conocedor, ¿qué significa? ¿Qué crees que significa el cambio en la responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda? La Secretaría de Gobernación anunció que va a hacer una consulta pública esta vez, que va a tomar en cuenta a las víctimas, pero ¿qué significa la salida de Guadalupe Reyes? Creo que significa que ella nunca debió de estar en ese cargo. No estaba capacitada para hacer ese trabajo. Ella había mostrado que era una excelente gestora de cuestiones urbano-populares, que había trabajado en colonias, que después se había ligado a otro tipo de actividades partidarias, pero no que estuviera familiarizado con un problema tan grave como el de los desaparecidos. Y lo que mostró a lo largo de su gestión es su enorme incomprensión en un tema tan doloroso para el país, ¿no? Es una herida abierta, tremenda, que lejos de sanar con su presencia y con las medidas que se tomaron, pues se agravó. Recordemos el baile de cifras que hubieron a propósito de cuántos desaparecidos existían a su llegada, ¿no? Que termina siendo pues una afrenta y una ofensa para quienes se arriesgan o se echan el cuerpo por delante todos los días para buscar a sus desaparecidos, ¿no? Eh, entonces, creo que esa es la primera demostración evidente. No debió estar allí, su gestión no funcionó y es necesario dar un giro de 180 grados y asumir con seriedad la existencia de esos y esas desaparecidas y la realidad de que hay centenares de colectivos, de familiares que quieren saber cuál fue el destino de los suyos. Justo ahorita en la mesa, Luis Emilio planteaba dos cosas. Una, recordaba la situación difícil en la que ella llegó en octubre de 2023 a ese puesto, después de que el gobierno trató de modificar los registros de desaparecidos y hacer una depuración de la estadística. Y recordaba también el rechazo desde el primer momento de las familias y colectivos de víctimas y de buscadores que desde un principio dijeron, ella no cumple con el perfil, ni con la trayectoria, además, ni con los requisitos de ley para estar en ese lugar. ¿Por qué entonces llegó? ¿Por un asunto, más de una decisión política, más que técnica o profesional? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo valoras? Bueno, cuando el presidente López Obrador estaba en campaña, hizo una serie de compromisos de justicia transicional con muchos de los grupos de las víctimas. Desafortunadamente, muy rápido quedó en claro que eso no formó una prioridad para su administración, Alejandro Encinas tuvo muchas dificultades para tratar el asunto como lo trató, ¿no? Y que fue quedando relegado y se convirtió en una piedra en el zapato y en un dolor de cabeza para la administración. La única explicación que yo puedo imaginarme, pero tampoco tengo ninguna evidencia que así sea, es que de repente decidieron que querían saldar ese asunto, dejarlo como una promesa que sí se había efectivamente cumplido como parte de las promesas de la campaña, de los 100 puntos que se anunciaron que se iban a realizar, pero a la hora de la verdad, pues no fue así y se recurrió al expediente fácil de tratar de instrumentar una operación de simulación en lugar de ir al fondo de un problema que es complicadísimo, no digo que sea muy sencillo. No, Son pues, tantos los grupos y tantas las problemáticas que hay que es un asunto no solamente doloroso, sino muy complejo de solucionar, pero no se le podía dar carpetazo como se quiso dar. Carlos, ¿cómo ves? Saldar el asunto. ¿Tú tuviste relación con la ex titular de la comisión, con Guadalupe Reyes? Sí, de hecho, cuando inició su gestión tuvimos una pequeña reunión justo para
saber si traía algún plan de trabajo, cuál iba a ser su actuar al frente de la comisión, pero en su momento pues no traía nada. Entonces fue una constante durante todo el tiempo que estuvo al frente, bueno, sigue al frente, pero no hubo resultados de su parte. En las mesas de gobierno con la secretaria, con Rosa Isela, ahora que fue el tema de la legislación y la supuesta participación de las familias, que fue más que nada mesas de escucha, Ajá. pues realmente ahí se demostró que no tenía conocimiento sobre el tema. Ella seguía insistiendo, es que yo estoy aprendiendo, es que, o sea, una persona que va a una comisión, pues la titular, ¿no? Debe tener ciertos conocimientos, un perfil en cuanto a conocimientos técnicos, el tema de búsqueda en campo. Ella carecía de todo esto, entonces siempre fue una constante que al momento pues sigue debiéndonos, ¿no? Me tengo que ir a un corte rapidísimo y queda la conversación con esta pregunta para el regreso y es, pues viene una consulta para designar a una o un nuevo titular. ¿Esto abre o puede abrir la esperanza de una nueva etapa en la comisión o solamente será un cambio más, un relevo más? Estamos en blanco y negro, regresamos, no se vayan.